Hola a todos y todas, ¿cómo están? Buenos días, bueno, buenas tardes, dependiendo del país que se encuentren. Qué alegría juntarnos nuevamente en este espacio llamado Discernimiento del Corazón. Bueno, qué alegría verlas del otro lado de la cámara. Bueno, mientras esperamos que vayan entrando los que están entrando acá, voy a ir dando la bienvenida a los que ya estamos. Bienvenida Rosa, Lorena, Isabel, Mónica, bienvenida Mónica, Julia, Elizabeth. A ver si me sale uno. Florencia, eh, Nidia, Nidia, Ana Sol, Sebastián, bienvenido. Bueno, creo no haberme olvidado a nadie. Bueno, muchísimas gracias por participar de estos encuentros de discernimiento del corazón. Una alegría participar con ustedes, compartir estos programas juntos. Bueno, ahora le paso la palabra a Sebastián, que nos va a compartir la introducción de este programa y también nos va a compartir el tema que nos reúne hoy, que nos convoca a todos. Muchísimas gracias a todas y a todos, una alegría verlas. Bueno, adelante Sebastián, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel, y gracias a todas y a todos los aquí presentes, los que se vayan sumando a lo largo del encuentro y quienes se unan a través de los videos que compartimos de diversas maneras. Gracias por hacer posible este espacio de discernimiento, tal como el título de este encuentro dice, que es un espacio de discernimiento del corazón. Y es un ciclo que vamos a terminar en este mes de diciembre. El año que viene vamos a tener una agenda diferente, que ya está definida y compartida en la web de la Fundación, y que cumple el propósito de ayudarnos a conectar con un aspecto esencial de lo que somos, que es el discernimiento. Nuestra Divina Madre quiere que recordemos que tenemos la capacidad de discernir a la luz de la verdad. Y este discernimiento es un discernimiento que se hace a nivel de la conciencia, no es un discernimiento intelectual o una elaboración de la mente pensante, sino que llamamos discernimiento del corazón a este ciclo porque precisamente es la invitación que hace nuestra Divina Madre a través del movimiento del amor hermoso, ir al corazón para recuperar la capacidad de escuchar la voz del amor que habla en cada corazón, en cada ser viviente. Hay un diálogo permanente entre Dios y el alma. Es un diálogo de amor, de verdad, de sabiduría y de santidad. Participar de ese diálogo en la escucha amorosa de nuestro corazón es posible y en efecto es el estado natural del ser. En uno de los diálogos dice Jesús que la humanidad en este momento está, por diferentes razones que no vienen al caso, está en un estado de conciencia en el que cada día más los espíritus se van uniendo a la voz del amor, como era antes incluso de que eche a rodar el tiempo. Un estado en el que el ser humano escucha vivamente a Dios hablando en su corazón. A esto es a lo que llamamos en la revelación los tiempos de la relación directa con Dios. Una relación única, personal, intransferible, en donde cada uno de nosotros podemos dialogar con Dios, con la sabiduría infinita, con la conciencia que nos da existencia a todos y a todo. Y va a ser un diálogo lleno de sabiduría, pero por sobre todo, además de ser un diálogo de amor y de verdad, va a ser un diálogo totalmente singular, único e irrepetible, tal como es cada alma. Por lo tanto, el discernimiento del corazón también nos ayuda
a recuperar el poder de seguir a la verdad que escuchamos en nuestra alma. Tenemos la capacidad de oír la voz de Cristo y seguirla. Y es eso lo que el discernimiento del corazón busca recordar a través de estos encuentros. No buscamos elaborar debates ni nuevas teorías o teorizar algo en concreto. Lo que buscamos con estos encuentros es conectarnos con el hondón del alma, con ese lugar sagrado donde la voz de la verdad nos habla vivamente y con claridad. Y por ser singular, único e irrepetible, lo que le dice a uno, quizá el otro no lo entienda o no lo acepte con su mente pensante o incluso le parezca mal. Pero cuando uno está conectado con la conciencia profunda, con el verdadero ser que es, ya no entiende esas disquisiciones mentales de que tengo que adaptarme a lo que piensen los demás o tengo que tratar de convencer a alguien de algo o me tengo que dejar convencer a mí mismo de algo. No, pasa a vivir anclado en el discernimiento del corazón, que es ser guiado por el Espíritu. Pasa a tener una vida inspirada, una vida guiada por Dios, por la realidad del ser. Y por lo tanto va a ser una vida en perfecta armonía con el ser. Y por lo tanto una vida en plenitud. De ahí la importancia de reconectar con el discernimiento del corazón, para poder manifestar lo que nuestro ser es en verdad. Hoy nuestra Divina Madre quiere incluso que traigamos a la conciencia un tema que le vamos a poner como título, el gozo del misterio. Podríamos llamarlo también el gozo del no saber, que es empezar a sentirnos cómodos con el no saber, empezar a reconectarnos con el misterio, con la belleza del misterio. Vamos a ver que la mente no quiere misterio, porque se asusta ante la no respuesta, ante el no saber. Pero vamos a darnos cuenta también de que es ahí precisamente donde nos habla la verdad. Entonces, hoy vamos a desarrollar ese tema y como siempre yo lo voy a desarrollar de manera breve y después vamos a disponer del resto del encuentro para poder entrar en un diálogo relacionado con el tema que nos convoca, no para crear debates o elucubraciones mentales, como dijimos anteriormente, sino para llevar este tema al corazón de cada uno y poder conectar con la experiencia que uno tiene, en este caso particular, con el no saber, el no hay respuesta, el misterio, abrazar el misterio y abandonar la compulsión de querer explicarlo todo a través de una mente pensante que solo teoriza para controlar. Y para poder hacer eso, las voy a invitar y los voy a invitar a sumergirnos en el silencio por unos minutos y compartir una música, perdón, que nos va a ayudar a tomar distancia de nuestros pensamientos, creencias, interpretaciones, preocupaciones, modos de ver y entender las cosas. Vamos a tomar distancia por lo menos por unos minutos de todo ello a través del silencio y la música, de tal modo que abramos las puertas al Espíritu para que nos revele la verdad, una verdad sin palabras, pero que se conoce en la conciencia.
Nos sumergimos en ese silencio que es paz, que es quietud, esa ausencia de juicio, que es amor y por lo tanto seguridad. Y porque nos sentimos seguros en el hondón de nuestra alma, en la verdad de lo que somos, no necesitamos controlar la vida, ni que la vida sea lo que se supone que nuestra mente pensante dice que tiene que ser. Simplemente somos. En la paz, en el silencio, en la quietud, en la santidad de nuestro ser. Dejamos toda locuración mental a un lado y nos dejamos llevar por el presente. Un presente lleno de amor, lleno de verdad, de propósito, de paz. Voy a invitar y los voy a invitar también a dejarse llevar por la música que vamos a compartir. Es una música creada literalmente ayer por Leonie Bertlet de Australia, inspirada en una de las obras de la Revelación, en este caso el segundo libro de la trilogía El corazón del ser, saberse amado, saberse amor. Les invito a dejarse llevar por el recuerdo que esta música busca expresar. Leonie, en su generosidad, nos ha regalado esta versión en español y la traigo aquí para unirnos a la energía de la revelación que vamos recibiendo y muy particularmente unirnos al recuerdo de Dios. Muchas gracias por este espacio de silencio y de profunda conexión con la verdad que vive en nosotros. Gracias por hacerlo posible en unión y relación. Y tal como decíamos anteriormente, vamos a desarrollar de manera sintética, a título de crear un trampolín hacia el diálogo,
el tema que hoy nos convoca, que le vamos a poner como título El gozo del misterio, que como decía anteriormente también se podría llamar el gozo del no saber. Pues me parece que misterio es una palabra que lo representa de modo más fidedigno por lo siguiente. Nuestra Divina Madre quiere que nos hagamos conscientes de que nuestra mente separada, lo que llamamos la mente intelectual, es una mente básicamente que está constantemente funcionando a través del miedo. Y por lo tanto, una de las maneras que tiene para lidiar con ese miedo es tratar de explicarlo todo, tratar de tener respuesta para todo. Y como es una mente inteligente, si esa respuesta no está anclada en la verdad, no importa, porque la puede elaborar, puede crear la ilusión de que sí lo está. Entonces, cuando estamos identificados con nuestra mente pensante, tratamos de buscar respuestas desde un lugar que nunca va a estar anclado en la verdad, por el hecho de que el razonamiento intelectual no es la fuente de nuestro saber y obrar, no es fuente de sabiduría. Es una de las potencias que tenemos como humanidad, pero que debieran estar siempre al servicio de la conciencia y no al revés. Cuando nos identificamos con la mente pensante y negamos a nuestra conciencia, a nuestro verdadero ser, empezamos a utilizar como fuente de nuestro saber a la mente del mundo, dice Jesús, porque la mente pensante, lo que llamamos la mente separada, muchas veces lo que utiliza como fuente para su conocimiento, puesto que toda mente necesita una fuente, es la mente del mundo, que es el conjunto de creencias, ideas, dogmas, eh, definiciones, conceptos que se han ido elaborando en la mente colectiva a lo largo de las generaciones. Esa mente colectiva o mente del mundo, o lo que podemos llamar la mente de la sociedad, no tiene nada que ver con la verdad, puesto que son simplemente definiciones que se van haciendo a través del aprendizaje en el tiempo y que pueden ser útiles algunas de ellas, pero no necesariamente están ancladas en la verdad. Sin embargo, hay un lugar en nuestro alma, en nuestra humanidad, donde hay un silencio sagrado que es pura conciencia, donde traspasamos la mente conceptual y empezamos a recibir el conocimiento verdadero, el conocimiento del espíritu, que está conectado a la verdad porque es la verdad. Ahí cuando nosotros empezamos a sentirnos cómodos en ese espacio de no saber, en ese espacio de no respuesta, en ese espacio de misterio, dice nuestra Divina Madre, es porque hemos trascendido la mente pensante, la mente conceptual, y hemos ido a la conciencia que es pura sabiduría y pura verdad. Vamos a darnos cuenta que van a venir respuestas a nosotros que vienen más allá de la mente, e incluso más allá de nosotros mismos. Sentimos que viene más allá de nosotros mismos, porque viene de algo más grande, que es la conciencia de Cristo, lo que llamamos la conciencia divina o el espíritu de sabiduría. Y a pesar de que nosotros podamos sentir que es un pensamiento que no pensamos, sino que se piensa en nosotros, o que es un saber que viene a nosotros desde un lugar más grande de lo que nosotros somos, más allá de esa sensación, también nos damos cuenta que a pesar de ser más grande que nosotros, estar más allá de nosotros mismos, está unido a nosotros. Es la mente de Cristo.
que es la que piensa en nuestra mente verdadera y de la cual nosotros somos extensión y estamos unidos a ella en razón de lo que somos. Ahí, en el hondón del alma, en el silencio, sin juicio, en ese espacio donde podemos abrazar el misterio y decir, no sé, no sé, no tengo una respuesta a tu pregunta o a la mía, no sé, porque es misterio. Entonces ahí nos quedamos en silencio y empezamos a disfrutar del gozo de poder unirnos en el misterio, sin la compulsión de la mente pensante de querer que todos tengamos la misma respuesta ante el mismo misterio, puesto que eso nunca es verdad, dice nuestra Divina Madre, porque la conciencia de Cristo va a hablar al alma en los términos de lo que esa alma es, respetando su singularidad. Entonces, la manera en que va a escuchar la respuesta de la verdad esa persona quizás sea distinta de otras personas, de otras maneras de responder al misterio por parte de los demás. Porque la verdad siempre va a tener la singularidad de lo que somos. Por lo tanto, más allá de que proceda de la mismísima verdad, se va a manifestar de modo diferente. Y esto es algo que la mente pensante no puede entender, porque la mente conceptual generaliza, anula la parte y dice, por ejemplo, ante una pregunta, esta es la verdad, esta es la respuesta verdadera, y trata de que eso sea para todo el mundo, porque no tiene la capacidad de comprender que la verdad es siempre verdad y se manifiesta de infinitas formas diferentes, que somos el todo y la parte. Esto es algo que solo se puede comprender a nivel de la conciencia. Por eso, en este encuentro de discernimiento del corazón, lo que buscamos hacer es poder conectarnos con ese aspecto de nuestra mente pensante que le tiene miedo al misterio, miedo a no saber, porque le da la sensación de que no puede controlar. La mente pensante define el no saber, el misterio, como incertidumbre, pero el Espíritu Santo lo entiende y lo conoce como misterio sagrado. Por último, dice nuestra Divina Madre, es en ese silencio del corazón donde no hay pensamientos conceptuales, sino que se trasciende a la mente pensante para escuchar la voz de la verdad en tu conciencia, es decir, escuchar a Cristo en nuestro corazón. Es ahí donde emerge en nosotros lo verdadero, lo real, lo profundo, lo significativo, la inspiración artística, la maestría que ayuda a transformar a otros, la respuesta certera ante un hermano o una hermana que busca una respuesta. Ahí nace la actitud o la acción que está en perfecta armonía con el amor. Por eso cuando nosotros nos conectamos desde ese lugar, empezamos a poder manifestar sabiduría, manifestar inspiración. De hecho, dice nuestra Divina Madre, es ahí donde nace la música del alma, el arte, el conocimiento verdadero, la sabiduría que trasciende el tiempo, la verdad que puede ser encarnada y transmitida desde una presencia silenciosa con alguien que está al lado nuestro, o un pensamiento que transforma y lleva luz allí donde hay confusión, lleva claridad donde hay ignorancia y lleva consuelo donde hay desesperación.
todo eso emerge desde ese lugar de silencio sagrado, no de la mente pensante que busca explicarlo todo y tener una teoría para todo. Como recordatorio decimos entonces que cuando empezamos a sentirnos cómodos con el no saber, cuando empezamos a gozar de ese estado de misterio, empezamos a tocar lo sagrado en nosotros, y ahí es donde puede nacer una nueva vida para nosotros, una vida inspirada, una vida llena de propósito y de creatividad ilimitada. Muchas gracias por escucharme, gracias por darme la oportunidad de conectarnos con la verdad desde este lugar. Y ahora las invito y los invito, conforme nos va guiando Miguel, a abrir el espacio de diálogo. Y como siempre, buscamos hacer una pregunta, ¿no? Que pueda ser disparadora para darle un marco a este diálogo del corazón al corazón, que es preguntarnos a nosotros mismos qué tan cómodos nos sentimos cuando no tenemos una respuesta a lo que nos preguntan o a lo que preguntamos. Este cuestionamiento se puede formular de otra manera, por ejemplo, desde mi experiencia personal. ¿Qué tanta ansiedad empezamos a sentir ante el silencio? ¿No? Ante el silencio de me preguntan algo y no sé qué responder. Más aún, me preguntan algo y sé que no hay respuesta. ¿Qué tanta ansiedad me produce esta situación, ¿no? Y si observo en mí las veces en que hay una compulsión de querer explicar, te pasa esto por tal o cual cosa, estás viviendo esta situación difícil porque A, B, C o D, ¿no? Y siempre vamos dando explicaciones. Y ocurre mucho con situaciones dolorosas de las personas. Hay personas en nuestra comunidad que han manifestado, diferentes personas en diferentes contextos y demás, que ellas manifiestan que han perdido un ser querido siendo muy chiquitos, la madre, concretamente, o el padre, y que los ha lastimado mucho el escuchar desde muy chiquititos que en realidad Dios se los había llevado porque eran tan buenos que ella se tenía que sentir contenta, ¿no? Porque Dios elige los buenos y por eso se los lleva. O vamos a visitar a un enfermo y le damos un montón de respuestas de cosas que ni siquiera sabemos porque ni somos médicos, ni estamos atendiendo al paciente, pero hay una compulsión de la mente a querer cerrar ese misterio. Esa cosa de no sé, no sé, no sé por qué te pasa lo que te pasa y no sé por qué mi vida es lo que es. Pero puedo sumergirme en ese silencio donde sí que voy a encontrar una respuesta, pero una respuesta que va a estar en perfecta armonía con mi ser y por lo tanto va a dar claridad y va a dar certeza. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque si no, nos quedamos a mitad de camino pensando que como la mente pensante no puede encontrar la respuesta de la verdad, entonces tengo que vivir en la ignorancia. No, eso es bien claro en esto. Dice, tenés el derecho a entender, pero es mi entendimiento el que te va a permitir entender en verdad y por lo tanto estar en paz, y no una teoría que realmente no está anclada en mi ser. Sí, bueno, hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Qué tan cómodos nos sentimos con no saber? ¿Y cuántas veces nos vimos impelidos por una ansiedad interior a dar respuestas a situaciones que, si somos honestos, hemos dicho disparates? Y está todo bien y nos abrazamos en el amor, pero no, pero reconocemos hoy que no vienen de la verdad, no vienen de Cristo. No fue la verdad la que habló, fue mi mente pensante y por tanto el miedo, desconectado del amor. Sí, gracias por escucharme y
dejo en manos de Miguel que conduzca el resto del encuentro. Gracias, Miguel. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Gracias por este compartir. Eh, la verdad que mientras te escuchaba, sentía la compulsión de compartir una experiencia que yo tuve al principio cuando empecé la fundación. Vos recordarás que nosotros al principio hacíamos el libro de un curso de amor. Y perdón, me agarró el ataque de risa. Te acordarás con perfecta perfección, claridad, el primer encuentro que hicimos de un curso de amor y la reacción que yo tuve ante una pregunta que se formula en el libro. Y bueno, la reacción que tuve y bueno, esas cosas, ¿no? Desde ahí en adelante me pasó que yo seguí leyendo el curso de amor y hubo un momento, hay un capítulo en el curso de amor, yo no soy medio, que no sé bien definir los capítulos, esas cosas, no sé si son capítulo, párrafo, no, no sé, pero sí sé lo que significó para mí, ¿no? Y quizás poniéndolo en mis palabras se logre entender un poco. Pero hay una parte de un curso de amor que dice, no puedes escapar de la realidad de la mente con la mente. Bueno, yo una vez, cuando me sale ese párrafo, yo me hice la pregunta, digo yo, ¿a qué se refiere cuando no puedes escapar de la realidad de la mente con la mente? O algo así que dice, ¿no? Y da un ejercicio que te dice algo similar como algo como que te dice que te quedes en silencio y que observes cómo tu mente, al momento que se hace la pregunta, cómo tu mente empieza a buscar respuestas en la mente propia, pero empieza a buscar respuestas ya de creencia y de información que ya tiene dentro de la mente propia, ¿no? Y yo me acuerdo haber hecho ¿cómo se llama? Esa prueba, por así decirlo. Y claro, me surge la siguiente pregunta. Y claro, cierro así los ojos y empiezo a observar, no sé cómo se llama el jueguito ese que se mueve un cosito cuadrado abajo, pero tiene una pelotita que se va moviendo de acá para allá, de acá para allá, es pinball o no sé, algo así que lo que se llama. Quizás me equivoco el nombre, pero bueno. Sentí, o sea, no sentí, observé con perfecta claridad cómo la mente mía, cuando se genera la pregunta y hago la prueba esta que decía ese capítulo que estaba leyendo, me logré ver con perfecta claridad cómo mi mente hacía así, zuc, zuc, pasaba de un lado a otro, de un lado a otro, buscando respuestas. Y observé con perfecta claridad también en el momento que no tenía respuestas, cómo me empezaba a desesperar, porque yo observaba cómo la mente se movía para todos lados y no encontraba la respuesta correcta. Esa fue una experiencia que tuve con el libro de un curso de amor, que para mí fue también, como siempre digo, todas las experiencias mías fueron un antes y un después porque me ayudaron a entender muchas cosas. Acto seguido empiezo a hacer también lo del libro de Diálogo con Jesús y María, y en los primeros capítulos habla exactamente también de esto, ¿no? De esa poderosa aportación a la verdad que muchos queremos hacer y estamos, o sea, deseosos de hacer, ¿no? Eh, Cuando yo tuve esa experiencia con un curso de amor, sentí que fue un antes y un después, porque sentí que había, no sé si le puedo poner la palabra sanado o liberado o unido mi mente con el corazón, pero las siguientes experiencias, cuando habían preguntas, ya no había confrontación en mi manera de reaccionar, ya había diálogo. A eso es lo que quiero compartir. Cuando tuve esa experiencia de ver cómo mi mente buscaba las respuestas de un lado al otro y no las encontraba, y que decía exactamente lo que decía el capítulo, la mente siempre va a buscar las respuestas en la información que ya tiene, yo lo vi con perfecta claridad. Y claro, después de esa experiencia empecé a notar cambios en mí. Por ejemplo, cada vez que se hacía un encuentro, por ejemplo, ya podía experimentar con lo que era el debate, perdón, lo que era el diálogo, palabra que desconocía también yo, ¿no? Y empecé a ver que, claro, escuchaba lo que el otro decía, cómo había un intercambio de palabras, pero ya no me generaba ninguna situación incómoda en mí. O sea, yo ya no estaba defendiendo mi creencia, a eso también lo que voy, y empecé a ver esa diferencia en mi mente. Y la verdad es que
me llamó mucho la atención porque después de ahí, de esa experiencia que tuve con el libro de Un curso de amor, me pasó también que sentí como un freno hacia mí, de esto de cada vez que escuchaba a una persona hacer una pregunta o compartir algo, esa ansiedad que antes me agarraba, de decir, ¿sabes que a vos te está pasando esto y esto y esto y esto? Sentí como que eso ya se había ido, ya había pasado a otro umbral donde yo ya no le daba ninguna receta a la otra persona por lo que preguntaba. Porque también entendí que cuando leí un diálogo con Jesús y María, hay una parte donde Jesús dice que la revelación es intransferible, con lo cual lo que se revela a mí no tiene por qué impactarle lo mismo al otro. Quizás a la otra persona está viviendo la misma situación que yo tuve, pero a esa persona se le va a revelar otra cosa de diferente manera. Y ahí empecé a sentir como una tranquilidad, porque ya sentí que no había debate. Eso también es la palabra importante. Ya sentí que ya no había debate en lo que yo experimentaba en el momento de compartir la que cada vez que había diálogo con los encuentros, ¿no? Y dije, bueno, en cierta medida, para mí sí fue un antes y un después lo de un curso de amor, porque me ayudó mucho a lo que es el tema a nivel mental. Eh, yo en ese momento estaba como muy confrontativo, ya estaba muy con la armadura puesta, por así decirlo, le defendía mis ideas a rajatabla, como que dice capa y espada. Y bueno, después de esa experiencia que tuve, tanto con un curso de amor como diálogo con Jesús y María, sentí que esa espada fue suelta, o sea, esa coraza, esa armadura, eh, se había soltado, se había desvanecido, y empecé a conocer lo que era el diálogo y encontrar la riqueza en el diálogo. Porque entendí también con perfecta claridad que en el diálogo hay un intercambio también de revelación. Hay un intercambio de revelación que yo no lo conocía. Y cada vez que empezaba a observar eso, me enamoraba cada vez más y más. Por eso que empecé a tomar la postura de decir, bueno, me quedo en silencio. Sé que hay preguntas, sé que hay esto y aquello, pero prefiero quedarme en silencio y dejar que actúe el espíritu, a quien dé la respuesta. La va a dar respuesta, que quizás la respuesta le da a la persona en su momento, en su mente o en su corazón, o a través de la otra persona también. Eso también fue lo que mucho experimenté. Vi cómo las respuestas se daban a través de nuestros hermanos y hermanas también en Cristo. Y ahí, bueno, empecé a enamorarme más de eso y empecé a sentir el gozo de lo que es el tema del diálogo. Así que, bueno, quería compartir esto, Sebastián, y bueno, porque me llamaba mucho la atención lo que habías compartido y justo me vino al presente esta experiencia de un curso de amor que la verdad para mí fue muy transformadora, así que muchísimas gracias por esto que nos has compartido. Creo que Rosa Jesús a Cristo quiere también compartir algo. Adelante, Rosa. Muchísimas gracias. Y gracias a todas y a todos por escucharme. Aló, aló, Sí, ah, aló. se escucha, Rosa, ¿eh? Ay, gracias. Me tocó salir aquí de la oficina. Disculpe. Se te escucha Buenas bien. para todos. Aquí hace un poquito de ruido, qué pena. Ay, preciso. Se escucha Espera, a ver perfecto si puedo. igual, Rosa, no te preocupes por el ruido. Ay, bueno, gracias. No nos Son molesta para nada. dos cositas. Mire, la primera mm, es, me ha pasado que, por ejemplo, digamos, las personas hablan como de Dios que, que no, que me mandó ese castigo, que porque lo que preguntaba Sebastián, que porque el niño se murió si tenía 3 años, que pobrecito, que no, o sea, en una posición de victimismo y yo siento una impotencia, es decir, como que me siento en la obligación de salir a defender a Dios, a Jesús, como de darles una explicación y eso me ha generado ansiedad. Entonces, no había caído en cuenta de, de también manifestar que es un misterio a esas personas, porque realmente yo tampoco tengo la respuesta, o sea, yo lo único que puedo decir es que confío y tengo la certeza de que es un Dios de amor, de que lo que me ha enseñado el curso, me ha enseñado los libros,
de que esto fue un acto de, digamos, como del hijo que quiso hacer a escondida su voluntad y se metió en este rollo. Entonces, pero también uno no puede a veces dar esas explicaciones porque todo el mundo, o sea, la mayoría de las personas, no todo el mundo, digamos, uno no sabe en qué proceso está. Entonces, eh, tal vez no le guste. Si le hablo de reencarnación, hay católicos que sí creen, otros que no. Ni el mismo Jesús le gusta manifestarlo así, sino que son vivencias de despertar. Entonces, no se puede poner uno como con tanta ni teoría ni lectura y a veces no acude ni al mismo al Espíritu Santo. Entonces, lo que he notado como la segunda observación mía es que me encuentro en esa encrucijada o como en ansiedad. Y en mí me ha faltado también el entrar en como en mi silencio interno, ¿sí? En dejar que pase y no, y no decir, bueno, en lo mío, pues yo sigo en mi silencio cuando lo hago ocasionalmente y digo, bueno, esperemos a ver, como que lo entrego, sí, acudo a mis herramientas, pero a las otras personas uno a veces quisiera como darles consuelo, como si uno tuviera como una, digamos, una devoción o hacerles una claridad, pero los mismos libros dicen, no, deja que obre el espíritu. Entonces es como una especie de ansiedad de uno también entrar como a dar respuestas. Y la otra, para como humanos, como la tercera y última, es que uno tiende a que, de que todo hay que pasarlo por el método científico y las vivencias y el misterio divino no tiene que entrar a meterse uno al método científico como si fuera más importante que el misterio de la divinidad. O sea, vuelvo y le digo yo a veces a la gente, le digo, es que uno quiere comprender a Dios. ¿Cómo vamos a comprender a Dios si no somos los hijos? No nos cabe ni siquiera Dios en la cabeza ni en este plano porque se nos reventarían las neuronas. ¿Cómo vamos a meter a Dios aquí? Entonces, es como lo que me dio yo a decir, ¿cómo vamos a meter a Dios aquí en este pedacito o en este sentimiento, siendo que Él es tan, no nos cabe porque lo único que podría decir es que es amor. Entonces, sí, a veces me genera eso como un poquito de ansiedad y como que, ¿qué respondo? Sí, me genera eso. Esa es mi observación, por si me pueden orientar o también seguir en la introspección cada día de que tranquilízate y esperar o guardar silencio o no sé a veces ni qué decir. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rosa. Gracias por este compartir. Creo que se había hecho una pregunta, ¿no, Sebastián, a vos? Sí, Sí. muchísimas gracias, Miguel. Eh, bueno, precisamente, ¿no? Nuestra Divina Madre dice en muchas oportunidades, calla, observa y espera. Y lo dice en reiteradas oportunidades porque sabe que nos cuesta. Nos cuesta el silencio y hay una razón por la que nos cuesta el misterio, ¿no? Esto es algo que comparto desde mi experiencia personal. Yo decía, ¿y por qué me da miedo no tener respuesta? ¿Y por qué esa compulsión de querer teorizar todo, que como bien vos decís, Rosa Jesucristo, eh, también está un poco embebido con este racionalismo científico donde todo se tiene que explicar, todo lo que entra en una explicación racional existe y lo que no entra, pues no existe, ¿no? Es parte del racionalismo. Eh, bueno, y yo lo que descubrí es que es porque cuando nosotros estamos identificados con la mente pensante, el no saber lo asociamos al vacío interior, que empieza a dar miedo. Como si yo no tengo respuesta, hay una parte que no controlo. Y si no controlo, ¿quién controla? Y nuestra mente pensante básicamente es un procesador de control. Lo quiere controlar todo. Lo nombra para controlarlo, lo define para controlarlo y encuentra certeza de alguna manera en eso. Y entonces poder abrazar el misterio es un acto de humildad. De humildad de saber que no sé, pero hay alguien que sí sabe. Que hay un lugar en mí que sí sabe.
Cuando nosotros estamos en situaciones como la que vos decías, Rosa, Jesucristo, de la persona que, bueno, se hace esa pregunta existencial de la injusticia hacia el niño, o por qué ciertos niños tienen que vivir ciertas circunstancias, otros no, y demás, y uno trata de explicarlo. En realidad la otra persona que está sufriendo esa experiencia ya sabe que nuestra respuesta no tiene ningún sentido. Sabe muy bien que no está buscando una respuesta. Por eso Jesús dice que en el acompañamiento al sufriente hagamos como su madre, que también es nuestra madre, que lo acompañó a él en la cruz en silencio. Porque hay un momento en donde las palabras sobran y la persona lo único que necesita es la presencia amorosa, que es esto de empezar a disfrutar, de decir, no sé, Rosa, no sé, no, la verdad que hay sentimientos humanos que no se pueden entender. Hay cosas de la vida que no se pueden entender. Entonces, bueno, pongámoslo en el misterio. Pero no te preocupes porque en su momento te va a venir la respuesta de lo que esta experiencia significa. Esas preguntas se responden en el don del alma. Pero yo me di cuenta que la respuesta viene en la experiencia, no es una respuesta con palabras. La mente pensante utiliza palabras, es la que le da el origen al lenguaje, ¿no? Tal como lo conocemos nosotros. Pero el saber verdadero no necesita palabras. Es un saber que es experiencia pura. Es un saber encarnado. Habrás visto, Rosa, que hay muchas personas que no han ido a la escuela, si no tienen instrucción, o por lo menos una instrucción grande, y sin embargo tienen una sabiduría impresionante, que uno se podría quedar horas escuchándola a esa persona hablar, porque es pura sabiduría. ¿Y de dónde viene eso? Se pregunta uno, ¿no? Eh, bueno, porque evidentemente es una persona que, no teniendo la mente tan atiborrada de conceptos, puede tener un poquito más de libertad y su conexión interior y entonces está viviendo desde la conciencia y no desde una mente que actúa como si fuera la IA, que te dice cosas, pero, a ver, la busca en internet, pero no es la fuente del saber y obrar. Es una elucubración que, vuelvo a repetir, puede ser muy práctica, pero hay un aspecto en nuestra experiencia humana donde las palabras sobran y solo actúa el amor. Entonces, bueno, empezar a animarnos a esto de decir, no sé, y que es tan liberador para el otro, porque yo lo siento hacia mí. Recuerdo mis experiencias y digo, claro, cuánto más lindo es que me digan, no, no sé, no sabemos por qué pasa eso, no sabemos, pero sí confiamos. Sabemos, no sabemos, pero bueno, hay un misterio que es mucho más grande que nosotros. Abracemos ese misterio. Lo que yo sí te puedo dar es un abrazo, no una respuesta, pero te puedo dar un abrazo, te puedo dar mi compañía, te puedo caminar juntos. Y eso es una respuesta en sí mismo. Y de hecho es la respuesta en muchos casos, desde mi experiencia personal, más sanadora. Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, que me ha tocado tener que ir a hacerme unas intervenciones quirúrgicas en un momento específico de mi camino. eh, y pedir de todo corazón, o sea, sentir interiormente, ay, hay ciertas personas que ojalá que no vengan, que no se enteren, porque yo sé que si se enteraban, me iban a atiborrar de teorías, sin parar, por ansiedad, por su modalidad, por todo lo que estamos hablando acá. Y es justamente lo que yo no quería escuchar. Yo necesitaba transitar eso en paz y en silencio. Y entonces la persona que está transitando esas experiencias lo sabe muy bien que necesita el silencio, que no hay palabras que sirvan, pero lo que sí necesita es el amor. Entonces yo pienso que la respuesta es siempre el amor. Y como el amor no tiene palabras, no necesitamos ir a darle definiciones.
Lo que necesitamos es que se sepa amado o amada, ¿no? Y transitar esa experiencia. Por último, creo que también la compulsión a dar una respuesta y controlar es para tratar de cambiar las cosas. Es como si yo te dijera a vos, que en realidad no, Rosa, no sufras, vos perdiste tu hijo porque sos una maravillosa persona que Dios te está llamando y entonces sé feliz. Es porque en realidad yo no estoy pudiendo soportar tu propia tristeza, en muchos casos. Entonces, como no te quiero ver triste, trato de convencerte de que está todo bien cuando en realidad no sentís que está todo bien. Perdés el trabajo, por ejemplo, y no tenés cómo darle de comer a tus hijos, y decís, no importa. Eso es como las pruebas de Job, las pruebas de Job en el Antiguo Testamento. No sabés la maravilla que te viene después, te va a venir una maravilla. Pero en realidad es porque yo no quiero empatizar con tu tristeza, con tu dificultad, porque me resuena algo que a mí me resulta difícil. Entonces, bueno, trato de eh, como de maquillar la realidad, ¿no? Para que no sea tan dura. Entonces, invento un montón de teorías que ay, ojalá te haga sonreír y se acabó el problema. Pero en realidad, el problema va a estar porque hay que transitarlo. Entonces, hay que abrazar ese misterio. Entonces, pienso que la razón por la que nosotros damos respuestas tan apresuradamente en muchos casos es por miedo al vacío, miedo a la incertidumbre, porque no hemos entendido que es misterio y no incertidumbre, y por último, porque queremos cambiar lo que es. Queremos cambiar esa experiencia por algo diferente y queremos que de alguna manera, si te convenzo de que es otra cosa, vos la vas a vivir de otra manera. Pero la verdad es que tu corazón no la va a vivir de otra manera. Podemos actuar, está todo bien, cuando en realidad no está todo bien, ¿no? Entonces, quería compartir eso porque a mí el hecho de poder abrazar el silencio y el misterio me parece muy sanador, porque la otra persona sabe perfectamente que no hay respuestas, que la respuesta la va a ir encontrando en el transcurso del proceso. Muchas gracias, Miguel, por darme la oportunidad de hablar y gracias a todas por escuchar. Muchísimas gracias, Sebastián. Y gracias, Rosa, por esta pregunta. Patricia también quiere compartirnos algo. Adelante, Patricia. Muchísimas gracias. Gracias. Hola a todos. Bueno, voy a ser a lo mejor reiterativa porque más o menos eh, con lo que hablaron hasta ahora se dijo estas cosas, pero desde aquí veo mi propia experiencia, ¿no? Desde mi propia experiencia. Y me he dado cuenta que primero que desde que estamos aquí vamos a la escuela y en nuestra familia y vamos aprendiendo a desarrollar el pensamiento analítico. Y bueno, esto de pregunta-respuesta, todo tiene que tener una respuesta, lo vamos como incorporando. Y por el otro lado, nuestra psiquis proyecta el miedo, ¿no? El miedo a esta experiencia, el miedo a relacionarnos con otros, el miedo a que nos ataquen, en fin, toda nuestra psiquis ahí armada. Y de repente nos encontramos con Dios y nos hizo un cimbronazo. Pienso que todos los que estamos acá hemos tenido ese encuentro y entonces seguimos con ese pensamiento, pero queremos darlo todo, queremos a todos hablarle de Dios. Queremos en todas las situaciones explicarle lo que sentimos, ¿eh? Y
y previamente nos conectábamos solamente con la fragilidad humana, pero encontramos una fortaleza y lo queremos dar desde la palabra, ¿no? Lo queremos dar en cada situación y le damos la explicación y a veces vamos al manual de biodecodificación y le decimos al otro, de tu síntoma es porque por esto, ¿viste que yo te dije que era así? Y bueno, pasamos por todo eso, pero nos vamos dando cuenta a medida que vamos habitando ese silencio que dijo Miguel, y nos damos cuenta que no somos psiquis, que no somos solo fragilidad humana, y empezamos a hacer espacio interno, y se lo brindamos al otro de diferentes maneras. Al principio nos damos así como queremos abrazar y queremos solucionar, y después nos vamos dando cuenta que no hay soluciones, que todo es una vorágine, que hay que cada situación es un puente para habitar ese espacio y ser paz y estar con el otro desde ahí, eh, por uno mismo y por el hermano al que queremos, inevitablemente por amor nos dimos. Pienso que esa proyección de nuestro miedo y de dar esa explicación también tiene un dejo de amor, porque queremos que el otro esté bien o que nosotros también estemos bien, que no nos falte, ¿eh? Eh, pero después vamos habitando desde otro espacio la situación y vamos viendo que cada situación es un puente de amor o un puente hacia el amor. Bueno, gracias a todos, gracias por este espacio. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Gracias también por tu compartir. Vanessa también nos quiere compartir algo. Adelante, Vanessa. Muchísimas gracias. Hola, buenas. Bueno, a ver si tengo suerte porque tengo la conexión un poco regular. Espero que me podáis oír. Que, bueno, dos cositas. Respecto a que estabas también comentando, Patricia, el silencio y tal, al escucharte me acordaba y de lo que decía Sebastián, ¿no? De que lo que no aguantamos es nuestro propio sentir, porque en el silencio también no solo le estás dando espacio al otro, sino que te estás dando espacio a ti para sentir lo que tú sientes, ¿no? Y en los años que hubo mucho conflicto con mi pareja, con David, eh, él, no sé si sí, bueno, se bloqueaba o lo que fuera y se quedaba callado, ¿no? Yo me ponía de vuelta y media, de dos vueltas, de tres, de cuatro, de cinco, de 25. O sea, para mí aquello era una tortura, lo consideraba un maltrato. Bueno, le di todos los significados habidos y por haber, y encima tienes la suerte de que la psicología te da la razón, te hombre, el silencio, un maltrato absoluto y tal. Y yo estuve ahí, oye, llena de razón y tal, fenomenal, hasta que un día me pregunté, bueno, ¿y no será que tú no te sabes relacionar con el silencio? ¿Que le tienes miedo al silencio? ¿Que le tienes miedo a lo que estás sintiendo en este conflicto con David? Y entonces, eso, os estoy hablando de años, con esta problemática, que yo pensé que no iba a cambiar nunca y ahora ya ni me acordaba, ha sido gracias a esto que me he acordado, ¿no? Bueno, pues lo curioso de esto fue que cada vez que me pasaba decía, Vanessa, no tienes nada que temer, el silencio no puede hacerte daño, tú sí puedes estar contigo misma, sí puedes acoger lo que te pasa. Una vez, dos veces, tres veces, no fueron muchas. Yo dejé de temer al silencio y David dejó de hacer silencio. Es que es muy
fuerte. Claro. No volvió a pasar. Y os hablo de hace ya a lo mejor 4 años que no ha vuelto a pasar. Es muy fuerte. Es que es muy fuerte. Y por otro lado, en esto que estábamos hablando al principio, claro, yo hablo por mí, pero me da la sensación que es bastante compartidos por lo que estamos aquí. Yo creo que en sí mismo todo lo que propone la Fundación, mm, toda la obra, la transformación que va haciendo, esto de aceptar el misterio va sucediendo bastante por sí solo, más de lo que yo creo que nos damos cuenta, ¿no? Yo es una transformación que he notado muchísimo, muchísimo, muchísimo y quizás sin haber puesto demasiada atención e intención. Me da a mí la sensación de que, claro, según vas dejándote amar, según vas abrazando el Cristo interno, no abrazar el misterio es que es difícil, por lo menos un poco más, ¿no? Y me pasaba, por compartiros, que yo lo veo muy unido a la toma de conciencia de los significados. Lo sabemos todos, como estábamos hablando, ¿no? Claro, desde que eres pequeño, para todo, por el miedo, a todo le damos un significado. A todo. Yo no recuerdo ningún adulto que me dijera no sé. No lo recuerdo. No sé si pasaría, pero a mí nadie me dijo no sé. ¿Sabes? En la medida en la que va pasando el tiempo y vas, bueno, dejando que todo el espíritu vaya haciendo esta obra en ti y todo esto, por ponerlo como un ejemplo claro, el otro día pasaron dos situaciones con mi perro ah, muy sorprendentes para mí. Tuvo unas reacciones que no esperaba y lo primero que observo, pero como resultado de dejarme amar, o sea, tampoco me atribuyo yo ningún mérito, lo que observo es los significados que le da la mente. Dios mío, que un perro agreda a su dueño, esto significa, ¿no? Eh, bueno, 50.000 más significados. Esto es porque, perdón, décimas de segundo. Y esto, como Groucho Marx, cuando dice lo de estos son mis principios, pero si no le gusta, tengo otros, yo he aprendido a decir, bueno, estos son unos significados, si no me dan paz, mm, pues quiero unos nuevos, quiero unos nuevos, ¿no? Y no hice nada más que pensar en eso, no pensé más en ello y a las pocas horas llegaron unos significados nuevos que me dieron paz, sin más, ¿no? Y, y es un ejemplo, pero me vale para otros muchos que voy observando que, claro, mm, para abrazar el misterio hay que soltar significados. Va unido, ¿no? De alguna manera. Porque si no lo sueltas, ¿qué misterio? ¿Qué misterio vas a ver, ¿no? Y yo creo que sí, que, bueno, yo por lo menos me voy sintiendo mucho más cómoda en el misterio, muchísimo más. Y esto para una persona que ha sido tan controladora como yo, esto no tiene precio. Esto, si, vamos, si pide a los reyes, abrazar el misterio. Abrazar el misterio, porque es mucha paz de Dios esa, es mucha paz. Bueno, gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Vanessa. Gracias también por este compartir. Eh, Me daba gracia recién que veía todos los efectos del Zoom ahora, de que le ponen esos efectos como niños, poniéndole todos los efectos habidos por haber. Son llamativos, por así decirlo. Así que gracias Vanessa por este compartir también. Rubén también nos quiere compartir algo. Adelante, Rubén. Muchísimas gracias. No se te escucha, Rubén, ¿eh? Sin embargo, sale que tenés el micrófono abierto, pero no se te escucha.
pero sería bueno que hables o no, para ver si se escucha. El que estaba hablando, pero no se escucha, Ah, ¿no? está hablando, estás hablando. Tiene Ah, el mira, micrófono abierto, pero no se escucha. Debe ser algo del micrófono. porque se decía micrófono abierto, pues si no hablamos, no se va a escuchar. No se escucha, Rubén. Debe ser que está tomando otro micrófono. A mí me pasa a veces. Bueno, no, no me meto porque yo no sé. Vos, Miguel, sabes más que yo. Bueno, mientras Rubén arregla el parlante, el micrófono, Ahora, ahora ves quedamos. las cosas desde otra perspectiva. Ahora está dando vuelta. Como nos dijo Vanessa, tengo otro, si no te sirve mi Bueno, método, bueno, tengo no otro. le busquemos tanta explicación. Seguís mudo, Rubén. Algo pasó con tu micrófono. Hola, Denise. ¿Cómo estás? Voy a aprovechar para saludarte también. A vos y a Adriana que acaban de entrar también. Florencia Suar también. Bienvenidas a todas. Bueno, le pasamos la palabra a Ana Sol que levantó la mano acá. Adelante, Ana Sol. Ana Soles, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos. Hola, Sebastián. Qué Hola, alegría Dani. verte siempre. Una alegría, gracias por venir. Bueno, mm, si bien es algo en lo que el espíritu me ha estado trayendo infinitas claridades en los últimos días, gracias al silencio, a que he estado preguntando y queriendo sobre ese tema que quiero compartir. mm, Pues siento aprovechar la oportunidad de estar contigo acá, Sebas, para eh, contarte que he venido observando mm, que vengo hace muchos años utilizando la, la espiritualidad para esconderme del deseo. En ese, eh, como en esa satisfacción de no desear muchas cosas del mundo. eh, Al principio porque encontré mucho cobijo en saberme satisfecha con ser, donde en un momento venía de buscar validación a través del tener, del hacer. eh, Encontré que soy todo lo que estoy buscando y ahí me nadé en unas aguas maravillosas de amor y ha sido años de un camino interior muy hermoso, donde de un tiempo para acá me di cuenta que me polaricé y que lo que antes me liberó, me atrapó, porque estaba observando cómo eh, me cuento no hacer, ¿sí? No ser permiso del deseo de, que se instala en mi corazón a través de eh, proyectos o cosas en el mundo. mm, Porque tengo mucho miedo al fracaso, o sea, me doy cuenta que vengo vendiéndome una espiritualidad de no desear, eh, porque bueno, y entonces ya me cuento todo lo de la no dualidad, porque sí, pero me doy cuenta que es porque, me estaba dando cuenta que es porque eh, me duele mucho la posibilidad de que no suceda lo que quiero, ¿sí? Mm,
Entonces, permíteme un momento, por favor. Está dando mucho para poder unir, poder danzar en la sabiduría presente, de moverme en eso, en el centro de esas dos aguas, que es el deseo en la forma, ¿sí? Y al mismo tiempo del vacío de saberme sostenida, amada, satisfecha en sí misma, pase lo que pase, sino que ya llegó lo que te quería decir para finalizar, que es donde más le he puesto lupa y que me ha dolido mucho y se lo vengo entregando al Espíritu Santo, y es muy particular porque cuando este deseo, o más bien esta negación del deseo, lo que más me llamó la atención hace poco, observándome, es que cuando yo le digo a Dios, vale, yo estoy a salvo, pase lo que pase, Padre, yo estoy a salvo, pase lo que pase, siempre me vas a traer lo que me corresponda. Es evidente que yo siempre estoy esperando que no va a pasar cosas buenas, y y que, y que al pasar no cosas buenas, yo voy a entrenar el ser que soy, porque no le quiero poner condiciones al amor. Entonces, que automáticamente yo digo, no va a pasar cosas maravillosas, ni los viajes, ni el proyecto, ni el grupo, ni la comunidad, ni mis consultas, ni mi negocio, porque lo que necesito es entrenarme en ser, pase lo que pase. Y me duele mucho ver que en un momento en mi mente se coló la idea de que ese misterio de que pase lo que pase está súper anudado al castigo, a la austeridad, o sea, como que me protejo desde antes de decir como, yo sé que va a pasar, no va a pasar nada maravilloso, y me protejo desde antes para no sufrir. Y me he observado que digo confiar en el amor de Dios, pero que inconscientemente anudo el amor de Dios con sucesos que no van a ser hermosos, porque digo, no, hermoso, ¿qué es hermoso? Pues hermoso es nada bueno ni es malo, ¿me entiendes? Más o menos. Entonces, trayéndolo con el tema del misterio, eh, creo que me entiendes más o menos por dónde vengo, y te quería, bueno, quería ponerlo acá de manifiesto, Sebas, para escuchar tu palabra de amor y claridad. Gracias. Muchísimas gracias, Ana Sol, por tu presencia y por tu compartir. Y me gustaría responder o compartir este tema con un poco de libertad de tiempo. No va a ser muy extenso, pero bueno, como faltan 5 minutos para cerrar el encuentro, no quiero limitarme con el tiempo. Así que si alguien tiene que retirarse, háganlo feliz y contento, sin ningún inconveniente. Pero me parece que abrazar esto que trae Ana Sol requiere profundizar en lo siguiente. De todo corazón te agradezco, Ana Sol, esto que estás trayendo, o lo que el Espíritu Santo trae a través tuyo, ¿no? Porque creo que vos estás hablando de algo profundamente universal y una de las principales causas de sufrimiento de muchísimas, muchísimas personas. En 1984, un psicólogo estadounidense llamado John Wellwood publicó un trabajo que lo tituló Spiritual Bypass, o Bypassing, según las ediciones.
que significa el bypass espiritual, ¿no? El atajo espiritual, podría ser una traducción en español. Este concepto se introdujo en la psicología y la psiquiatría desde ese momento, ¿no? Hasta el día de hoy y en muchos otros ámbitos. Y lo define, me parece que este concepto ayuda mucho a entendernos en esto que vos estás planteando, ¿no? Y él define al spiritual bypass como la tendencia que muchas veces tenemos, aunque él lo plantea que es una tendencia universal, pero podemos decir una tendencia que muchas veces tenemos a utilizar las creencias religiosas, los rituales y los dogmas como mecanismo para eludir el mirar cara a cara nuestros conflictos no resueltos, nuestras heridas y nuestros traumas. Y dice que cuando hacemos eso, en realidad estamos pues viviendo en una ilusión, porque como que me convenzo de que la vida es lo que sé que no es. Entonces, está relacionado con esto que decíamos en su momento en el diálogo con Rosa, ¿no? Rosa Yeso Cristo, que la persona está sufriendo y yo le hago un spiritual bypass. Le hago y le pido que haga spiritual bypass por mí porque no quiero verla sufrir, por lo que sea. Entonces es, no, no te preocupes. Si no tenés trabajo, no te preocupes porque no sos un cuerpo, sos espíritu. Y empezamos a usar, fíjate la tendencia, Ana Sol, muchas frases que vienen de la espiritualidad. Vanessa dijo en su compartir. Y por suerte la psicología además te da muchos argumentos, ¿no? Para justificar el tal o cual idea que ella estaba plantando ahí. Lo mismo ocurre con la espiritualidad, ¿no? Citamos a la Biblia, citamos al psicólogo tal o cual, citamos a Platón, o si somos más racionales, o si queremos mostrarnos como más sabios, quizá Aristóteles, Sócrates y los griegos y demás, y si queremos mostrarnos un poquito más con una identidad como más misteriosa, y estamos en Occidente, usamos la cultura antigua oriental, ¿no? Que es como más llamativa, ¿no? Bueno, todo eso son mecanismos que usa la mente. Shakespeare, notoriamente, lo decía en su época con una frase muy a su estilo, ¿no? Lleno de belleza literaria y también profundidad, que dice, el demonio cita las escrituras. Lo dice en Hamlet, si no me equivoco. A veces me puedo equivocar los títulos, eh, pero sí lo dice Shakespeare claramente en una de sus obras. El demonio cita las escrituras. Hace referencia a este episodio de Jesús en el que él está en el desierto y es tentado por el demonio, ¿no? Y el demonio le trae planteamientos teológicos, le cita las escrituras, literalmente. Y Jesús responde como responde en esa situación, ¿no? Shakespeare hace referencia a eso para también conectarnos con una realidad de que muchas veces usamos la espiritualidad. Muchas veces no, yo diría que es totalmente universal utilizar la espiritualidad o las teorías para poder eh, sostener la ilusión. Ahora bien, ¿es esto digno de preocuparnos? No. ¿Por qué? Porque es un mecanismo que la mente utiliza mientras lo necesitamos para correr un velo sobre la experiencia humana, porque es muy dolorosa, porque no sabemos cómo transitar los traumas, porque no pudimos o no quisimos o no fuimos acompañados, por lo que sea. Bueno, usamos el mecanismo de la negación. El spiritual bypass es una forma de negación de la realidad que estoy viviendo en mi experiencia subjetiva. Y entonces se ha creado toda una espiritualidad sin cuerpo, una espiritualidad que de alguna manera menosprecia o deja a un lado nuestra humanidad. Por eso es que termina siendo una espiritualidad deshumanizada, cuando en nombre de Dios
hacemos la guerra, es porque esa creencia se salió del amor, no tiene conexión con, se deshumanizó. La espiritualidad también se puede deshumanizar, como todo en el plano de la vida, ¿no? Del mundo. Se deshumaniza toda vez que no me permite enraizar la espiritualidad en mi humanidad presente en cada momento. Si es una espiritualidad que no abraza mi humanidad, tarde o temprano me va a crear sufrimiento a mí y a otros. Exactamente porque vos decís, porque pasa a ser un mecanismo de spiritual bypass, es decir, de bypass espiritual. No es casualidad que entre las obras que se, digamos, que se manifiestan en la revelación, esté esta obra que la presento acá en inglés porque en español todavía no está, pero ya va a estar en su momento. En inglés ya salió publicada con el título de Embodiments of Love, ¿sí? Que es esta obra, que tiene en realidad, en español se llama El Cristo Humanado. Esta revelación nos está hablando exactamente de todo lo que estamos hablando acá, de amar tu humanidad, de abrazar todo lo que estamos sintiendo y experimentando en nuestra humanidad presente y entregarlo una y otra vez a nuestra Divina Madre. Y eso requiere que nos conectemos con el amor, porque como nosotros hemos desarrollado el mecanismo de spiritual bypass, que es una forma de negación de nuestra experiencia humana, y al dolor o al misterio de la muerte lo transformamos en otra cosa, y así vamos imaginándonos realidades ilusorias para poder soportar la angustia existencial y el vacío interior, el trauma, el dolor y el conflicto, que es todo lo mismo. Para no mirar ahí, armamos este mecanismo de negación mental y utilizamos a la espiritualidad y a la psicología y a la ciencia y a muchas otras cosas para hacer spiritual bypass. Si nosotros observamos esta cuestión, Ana Sol, vas a ver que el ser humano es como que ha desarrollado formas muy sofisticadas de bypass de su vacío interior y de su sufrimiento a lo largo de toda la vida. En otra época se llamaba alcohol, ¿no? Y es el alcoholismo. Y bueno, no puedo soportar mi dolor, me alcoholizo. En otros contextos se llama eh, adicción al trabajo, trabajo sin parar para no pensar y asegurarme de no sentir. En otros ámbitos se llama viajo todo el tiempo, cosa de tener experiencias nuevas, no sea cosa que me quede en el silencio y empiece a sentir, ¿no? Como decía Vanessa. Es decir, que nosotros venimos de un estado de separación, que significa un estado de desconexión con nosotros mismos. Eso es la separación. Es un estado en el que nosotros negamos toda la experiencia presente de nuestra humanidad porque le tenemos miedo. Y entonces creamos el estado de separación, que es un estado de disociación, literalmente. Entonces nos vamos a lo mental, nos vamos a las teorías, a todo lo que ya saben. Esa es la esencia del estado de separación. ¿Cómo puedo volver al estado de unidad? Que significa ama todo lo que surja en ti, sea lo que sea, entendiendo que mi humanidad es sagrada tal como es. Mi deseo es el deseo de Dios. Mi modo de pensar es el modo de pensar de Dios. Lo que soy es extensión perfecta de Dios. ¿Cómo vuelvo a ese estado? Bueno, a través del amor. La respuesta es el amor, porque en realidad nosotros negamos una parte de nosotros porque de alguna manera la consideramos indigna. Si yo me amara incondicionalmente, no tendría por qué rechazar mi deseo. Y tampoco tendría por qué rechazar mi forma de pensar, de ser, de actuar, mi cuerpo, mis sueños, mis anhelos. No tengo por qué no amar mi vida presente y mis circunstancias
con un amor incondicional, porque el amor incondicional me va a amar tal como soy, no va a buscar un ideal de yo. En última instancia, el espiritual bypass viene del estado de conciencia de separación, que es la idea de menospreciar lo que soy, no amarlo, y como no puedo soportar el desprecio que siento de mí mismo, muy profundo y muy en el inconsciente, tengo que crear un yo ideal, maravilloso, perfecto, como sea que yo defina esa maravilla, ¿no? eh, Puede ser el ser humano más malo de la tierra, pero bueno, me hace especial. Yo el más pecador. Bueno, por lo menos soy especial en algo. Soy más, ¿no? Desde este lugar, desde el que sea. O yo el más inteligente, el más lindo, el más sabio, lo que fuera. El mecanismo de desear ser especial es el resultado de querer sustituir mi verdadero ser por un ser ideal. Y dice Jesús, ¿y por qué harías eso sino porque no te amas? Porque yo si me amo como soy, me acepto como soy y empiezo a amar todas las cosas incondicionalmente, no voy a buscar cambiar nada. Ni mis circunstancias, ni la vida, ni el presente, ni lo que soy. Porque voy a estar viviendo en la verdad. Por último, entonces, la solución que nos va a dar el amor, que es sanar la herida de la separación, sanar ese profundo, profundo menosprecio que tenemos de nosotros mismos, que nos consideramos insignificantes y hemos elaborado todos estos mecanismos disfuncionales de crear yo ideales, seres especiales, spiritual bypass, negación de la realidad. Hemos hecho todo eso por un profundo, profundo menosprecio a nosotros mismos y una profunda creencia en que no somos suficientes y por lo tanto tengo que ser distinto. Y eso es lo que nos hace querer cambiar toda la realidad. Queremos siempre cambiar todo. Fíjate, Ana Sol, que compramos una casa fantástica, impecable, y al mes siguiente empezamos con obra. No, porque tengo que cambiar la cocina, la tengo que poner en otro lugar, tengo que hacerla para mía. Pero en realidad eso viene de la compulsión de querer cambiar todas las cosas porque en realidad no me gustan. Y no me gustan porque no las amo. Si llamara las cosas tal y como son, ¿por qué tendrían que cambiar? Entonces el amor lo que nos va a ayudar es a resolver la raíz de este problema, que es una cuestión de identidad. Cuando nosotros empezamos a recordar quiénes somos, que somos los hijos eternamente bien amados de Dios y somos su extensión y ninguna otra cosa, todo ese mecanismo que vos decís empieza a disolverse, empieza a sanarse. Y entonces yo puedo empezar a llevar amor a mis heridas, a mis traumas, a mis conflictos. Y cuando soy capaz de abrazar todo eso en el amor, se va el miedo. Y como se fue el miedo, ya no necesito desconectarme. El espiritual bypass es una profunda desconexión de la experiencia del corazón en cada momento presente. Y hay que honrarlo también como mecanismo, porque bueno, fue lo que necesitamos, fue lo que pudimos hacer, pero ahora ya no lo necesitamos. Ahora podemos conectarnos con nuestras heridas, con nuestros dolores, con nuestra torcedura, con nuestra sombra. Y vamos a encontrar que es precisamente ahí donde está tu mayor belleza. Cuando seas capaz de amar tu pequeñez, dice Jesús, es cuando te vas a transformar en una morada digna de Cristo. Amar tus sombras, amar tus miedos, amar tu trauma. Es totalmente posible y no es una cuestión de masoquismo, de quiero sufrir porque me gusta. Es totalmente lo contrario, es me amo en mi herida, me amo en mi vulnerabilidad. Empiezo a ver que Cristo se manifiesta justamente en mi vulnerabilidad. La luz de Dios no puede fluir en ningún otro lugar que en lo pequeño, en lo frágil, en lo torcido, en lo vulnerable, en el yo sufriente que se transforma en luz.
Cuando yo puedo empezar a amarme incondicionalmente, voy a amar la luz y la sombra. Y después, precisamente porque la puedo integrar, la trasciendo. Y ya llega un momento que no me identifico ni con la herida, ni con la alegría, ni con nada. Me identifico con la verdad. Y el mundo pasa a ser neutro. Pero para eso necesito integrar los dos polos. Por último, para cerrar, todo esto de la negación y demás que estamos hablando acá, tiene un origen, como habíamos dicho, en la separación. Esa falta de amor que produjo como efecto la separación. Y la separación crea la dualidad, porque es separación, justamente, opuestos, contrarios. Y nosotros empezamos a tenerle miedo a los contrarios y nos vamos de un extremo al otro. Y dice Jesús que en los extremos nunca vamos a encontrar la verdad, porque cuando alcanzamos el estado de conciencia del amor, es decir, cuando estamos en unión con Cristo, ya no buscamos trascender los opuestos, buscamos vivir en la verdad de lo que somos. Y dice, imagínate los opuestos como péndulo, como un péndulo que va de un extremo al otro. Vos no sos el péndulo, sos el centro, sos el eje del centro, que es inamovible. Nunca fuiste los extremos, nunca estuviste en el vaivén de las emociones. Pero para poder llegar a recordar que yo soy el eje inamovible sobre el que se sostiene la realidad, porque soy el alma divina y soy inmutable, cuando yo puedo conectarme con eso, ya la polaridad deja de darme miedo. Pasa a ser simplemente parte de una experiencia de vida. Y ya. Y si hoy me siento triste, lo abrazo. Y si mañana me siento contenta, lo abrazo. Y si hoy me inunda el miedo, lo transito. Y si mañana me envuelve la alegría, también lo transito. Pero no me identifico con ninguno de ellos. Yo no soy la alegría del mundo, ni tampoco soy la tristeza del mundo. Por algo Jesús dice en varias oportunidades, mis pensamientos no son como los del mundo. Y también dice, mi alegría no es, mi alegría nunca es aceptada por el mundo y mi paz tampoco, porque yo soy la paz que no tiene contrario. Y en cambio en la dualidad, la paz está unida a la guerra, el amor al odio, lo alto a lo bajo. Es una manera de entender de la mente. Nosotros podemos trascender todo eso empezando a recorrer el camino desde el principio, que es el amor. Amarte incondicionalmente te lleva a sanar todo eso. Y una de las maneras que yo creo que es muy valioso en este momento, para vos y para todos los que hacemos Spiritual Bypass de mil maneras diferentes, es abrazar ese mecanismo. Y bueno, me negué porque tuve miedo. Y quizá me ayudó y lo bendigo. Y hago lo que dice Jesús que tenemos que hacer con el miedo. Lo miramos cara a cara. Lo llama el guardián vibratorio al miedo. Dice, es un guardián vibratorio, es un guardián, es una energía espiritual que está ahí, que vos pones ahí para no ver lo que está detrás. Y lo que está detrás es el amor, es la verdad de lo que sos. Pero te da miedo, nos da miedo, no queremos ver ahí el trauma, el conflicto, lo que fuere que nos da miedo. Dice él, a partir de ahora, empezá a entender al miedo como un indicador del mapa del alma. Allí donde hay miedo, míralo cara a cara, porque ahí atrás hay algo que vos tenés que ver, y que si lo ves, te libera y te ilumina. Y míralo, ahora date el lujo de mirar al miedo cara a cara y decirle, ya no te necesito. En su momento te necesité, pero ya no más. Ahora te suelto y me libero. Ya no necesito seguir negando la verdad. Ya no necesito dejar de amarme. Ya no necesito vivir sin amor. Ahora soy libre. Puedo mirar donde sea, porque ahora es el amor el que está mirando ahí. No va a haber juicio. Muchísimas gracias por escucharme.
Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Y gracias también a Ana Sol por esta pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, nos hemos pasado unos minutos del cierre. No queremos robarle más tiempo. Sé que en Argentina es la hora del almuerzo, así que no queremos extenderlo un poquito más. Las invito y nos invito a que vayamos a un minuto de silencio para integrar todo lo que se compartió en este encuentro de hoy. Y bueno, después vamos a escuchar la música y después bueno, nos podemos despedir tranquilos. Muchísimas gracias a todas y a todos por su participación, por su atención y bueno, por sus preguntas, por todo lo que han compartido. Muchísimas gracias. Ahora sí las invito a que vayamos a un minuto de silencio y podemos escuchar la música. Muchísimas gracias a todas y a todos. Alzo la voz en medio del fuego, detiene el dolor, sin miedo. Chelo, un buen día, Chelo. Discernimiento del corazón. Saludos, Julia, Florencia, Nidia, Adriana, Isabel, Ana Muchas Sol. gracias. Tengan un buen día a todas. Adiós, Igualmente, Denise. chao, gracias, gracias.